Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Espero que hayan salido con paraguas, porque hoy, bueno, vino la primavera, pero la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido, decía Antonio Machado, y realmente aquí ha venido con lluvia. Arrancamos con Juan Cora en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto. En una semana que viene, lo mencionamos, viene como una forma de, como si fuera epiléptica, porque dice Filba, Jabuk, Sacbé, Lynch, Taxi y TCR. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de Taxi, ¿no? Filba es el festival de literatura que va a ocurrir este fin de semana. El FILBA, ustedes saben, Internacional de Literatura, en el Centro Cultural de España, en el Museo Nacional de Artes Visuales, básicamente, el viernes, sábado y domingo. Jabuk es la obra de teatro que se estrenó hoy se estrena, el jueves, en el Centro Cultural Tractatus. Y Sacbé, hablamos ayer con Sabela de Tesanos. Sacbé era un pueblo, una ciudad antigua maya, que eran las ruinas de Sacbé, y las fotos de un libro que se llamó Sacbé, el camino, a ver si Sacbé, en otras palabras, Sacbé, el camino blanco, que era la ruta que los mayas ponían entre ciudades. Lynch, hablamos antes de ayer, de David Lynch con Natalia Mardero. Y Taxi, bueno, Taxi, la parada es acá. ¿Cómo le va a Sergio Altazor? ¿Cómo andás, Sergio? Muy bien, bien. La parada de los taxis es acá. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Sergio Altazor es escritor, es periodista, es artista plástico, artista visual, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ha estudiado también allá en Estocolmo, en el Colegio de Artes y Diseños, y en el Instituto de Lenguas Románicas de la Universidad de Estocolmo, y en la Facultad de Humanidades de Montevideo, y publicó en el 2016 una novela que se llamó Taxi, precisamente, así nomás, Taxi. Antes había publicado el libro de poesía El Sur y el Norte, en editorial Yagurú, que ganó un premio, ¿no? Premio Nacional de Poesía. Premio Nacional de Poesía. Y Taxi estuvo ternada para el Bartolomé Hidalgo, ¿no? O sea que, lo cual también no es poco estar entre las tres, están ternados. Por supuesto tenés otros libros más, 17, bueno, tenés muchos libros. Sí. Hablemos de este último Taxi. Hablemos de este último Taxi, porque me enteré, a mí en su momento hablamos de tu novela. Me gustó mucho, yo te lo dije, me parece que también que en estos tiempos de mucho ruido, de mucho cruce de información, estamos abrumados por el vértigo de la información. Sí. Y la epilepsia. La epilepsia, y que aparte todo se deviene en viejo rápidamente. Y esto nos damos cuenta todos, lo que yo creo que no nos damos cuenta es que cada vez es más acelerado. Eso no nos damos cuenta, yo creo. O sea, estamos más acelerados ahora que el año pasado y estamos mucho menos acelerados que el año próximo. Eso no nos damos cuenta. Yo creo que va a haber un límite en algún momento que la mente... Vamos a explotar todos. Es como Scanner, aquella película de terror que había de los 80. O si no, o vamos a directamente no atender a nada, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Empezamos a desenchufar cosas, ¿no? Claro. Y en esa locura, que insisto, va increyendo, va acelerándose en ese vértigo, pasa todo como si fuera todo igual, digamos, ¿no? Todo se va igualando, ¿no? Todo va pasando, ¿no? Cada vez los títulos... Va perdiendo relevancia todo eso. Y aparte duran lo que un suspiro cada título. De todas formas, Taxi me imagino que... no, es desde el 2016. Recién el año que viene va a estar para éditos de narrativa del MEC, porque va atrasado el concurso de narrativa del MEC. 2 años, creo, ¿no? Va 2 años atrasado, ¿no? Pensé que era para este año, te iba a decir que capaz que ganaba algo, pero no, el año que viene capaz que gana algo. Capaz. Y bueno, el tema es que van a ser en la Fundación Nancy Bacelo, que está en Edil Hugo Prato, 2195, ahí cerca de Juan Polié, en la esquina de Juan Polié. Van a hacer martes 26, el próximo martes 26 de septiembre, a las 19 horas, van a hacer una mesa redonda que me llamó la atención, van a hacer 3 charlas en torno a Taxi, a este libro tuyo, ¿no? A esta novela tuya. Va a estar Marcos Ibarra, que es artista visual, hemos hablado mucho con Marcos Ibarra a raíz de su última exposición, que va a hablar de Durero, ¿no? El gran pintor del Renacimiento, ¿no? Durero, ¿no? Sí. Y alemán, y su grabado Melancolía. Va a estar Francisco Alves Francese, que es crítico literario, que hizo en su momento una reseña muy elogiosa, ¿no? Sobre Taxi, ¿no? En la diaria. Va a hablar sobre el formato documental, la sensación de realidad y la verdad poética en Taxi. Y después va a estar Sergio Altazor, que es el autor, y va a hablar de la
especial percepción del exilio. Bueno, son como 3 títulos que se ponen para hablar del mismo objeto. Sí. En realidad son 3 cosas muy diferentes, ¿no? Sí. Son 3 visiones. Ahí viene Marcos. Ahí viene, sí. Bueno. Dejarlo que se sienta ahí y mientras tanto seguí hablándome a mí, porque si no, los amigos se aburren. Sí, son 3 enfoques muy diferentes y de alguna manera, bueno, complementarios también, ¿no? Bueno, en el caso tuyo es el exilio y tiene que ver con una especie de doble exilio, no todo, bueno, eso no lo dije, ¿no? Vos tuviste una especie de doble exilio, ¿no? Fuiste una vez a Suecia y después volviste a Uruguay y después fuiste otra vez a Suecia, ¿no? Sí, para mí es mi vida, ¿no? Más de la mitad de mi vida he vivido en el exterior, ¿no? Y salí cuando tenía 25 años del Uruguay, o sea que es súper importante, ¿no? Correcto, es un magma ahí que recorre todo. Sí. No, y en el caso de Taxi está claro porque, a ver, esto voy a hablar de lo biográfico simplemente para dar una pincelada. Decía, Sergio Altesor estuviste preso, después saliste de la cárcel, fuiste a Suecia como tantos refugiados, en fin, exiliados, políticos, después volviste a Uruguay y después en el 2000... Tuve 5 años en Uruguay, volví en el 95 hasta el 2000 y en el 2000 fui de nuevo. Entonces, no, volví en el 1995 y estuve hasta el 2000. Por eso, volviste de nuevo a irte. A irme por segunda vez a Suecia. Ya la segunda vez fue no por motivos, digamos, de expulsión política o, digamos, de exilio forzado, sino por una decisión propia que... autoexiliado. Sí, o como dijo una vez Cristina Peri Rossi, toda inmigración, aunque sea económica, en el fondo es política, porque también están las políticas económicas, digamos, ¿no? O sea, hay cuestiones políticas. Pero bueno, ahí fuiste de nuevo, digamos, fuiste por segunda vez a Suecia. Y en Taxi lo que hay es un protagonista uruguayo que de alguna forma vuelve a Suecia y ve lo cambiado, cómo va cambiando Suecia, ¿no? Sí, igual digo, no me parece que se pueda hacer un paralelismo entre eso de que yo volví a Suecia y que el personaje de Taxi vuelve a Estocolmo, ¿no? Sino porque el personaje de Taxi, Fontana, vive en el exilio y vuelve a Estocolmo desde otro país, desde otro país. No de su país. No me acordaba eso. O sea, ha estado, no dice específicamente qué país, pero de otro país. Y y bueno, eso, la idea de esta mesa redonda surgió de acá de Marcos, originalmente. Así que sobre eso le puedes preguntar a él. Y la idea mía fue de que fuera temático, que fuera... Porque eran temas que habíamos peloteado, ¿no? Con Marcos y con Francisco, sobre la novela, y nos pareció más interesante que los intereses de cada uno muy distintos, claro, confluyeran en esta mesa redonda, que más que mesa redonda, la intención es tratar de tener una conversación, ¿no? Sobre esos 3 temas tan diferentes. Son muy distintos, ¿no? Uno es desde el punto de vista del arte visual, el otro habla del formato documental y la verdad poética en Taxi, porque hay una cuestión como media de registro de documental dentro de Taxi. Este uruguayo que vuelve por segunda vez a Suecia y que ve todo el avance del neoliberalismo, cómo ha cambiado Suecia, y bueno, ve todos los cambios, cómo han entrado después de la caída del muro, han entrado, digamos, las corrientes migratorias de los serbios, en fin, todo del este, que han generado mafias y que han generado otras cosas, digamos, otra forma, otras miradas también, y entonces lo que hace este hombre en ese Taxi es una especie de experimento, digamos, artístico, que es ir filmando a todos sus pasajeros. Claro, ahí, por eso, Francisco le da mucha importancia a todo el tema de la representación, ¿no? Y es cómo la realidad en Taxi está dada a través de la representación, que es de videos, fotos, el diario de
porque personaje. hay fotos, me había olvidado de las fotos, Claro, hay claro, verdadera foto de fotos, Suecia, digamos, de Estocolmo y Uppsala Uppsala. sí. Y después están los registros de audio, que algunos de ellos también aparecen en la novela, ¿no? Correcto. Y ahí también está este protagonista que también tiene recuerdos, ¿no? de la cárcel, ¿no? Y del penal, en fin, una serie de cosas que van surgiendo también con uruguayos de segunda generación, ¿no? Porque se encuentra con exiliados también, claro, o hijos de exiliados, en fin, y de presos políticos. Marcos Ibarra, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Vino muy mojado o no? Está bravo. ¿Eh? Está brava la... Bueno, es la primavera empieza así. Al lado de México, claro, no podemos quejar. No, sin duda. Marcos Ibarra es artista visual, usted ya lo conoce, artista plástico. Durero y su grabado Melancolía, porque hay otra cosa también en ese protagonista que no dije, que es un experto en arte, ¿no? Sabe es mucho artista, de arte, es artista, claro, ¿no? Sí. Digamos, de hecho, esa de grabar las cuestiones del taxi no es por voyerismo, sino es por un experimento artístico. Claro, ¿no? hay un proyecto, es un artista plástico para el cual... Es un artista visual para el cual la expresión plástica, que era la que él había estado manejando, él siente que ya no le alcanza. Correcto. Como fue. Hay una intención de provocarse un proyecto para el cual utiliza de su fuente de trabajo, que era manejar un taxi, como ámbito. Y bueno, dice, voy a registrar y después veré qué pasa, como buscando disparadores, ¿no? Y cada noche ve, digamos, y edita lo que ha filmado, lo que ha oído, ¿no? De lo que ha grabado. Es muy similar a quien hace un boceto, ¿viste? Y lo mira y lo... eso es un poco... es interesante eso, ¿no? Porque es un procedimiento... bastante ilegal el que totalmente ilegal, pero es un poco la idea de hasta qué punto está la realidad, ¿no? Y hasta qué punto la realidad se puede convertir en arte, ¿no? Claro, ese doble juego de realidad ficción, ¿no? Claro. Todo dentro de una novela lo que uno descubre, viste, a lo largo de la novela, es que él como artista es un tipo muy enterado, o sea, no era un artista, digamos, un tipo interesado en el tema, ¿no? Conoce de plástica, conoce detalles técnicos, que ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de Durero. Sí, porque en un momento lleva a una muchacha a un museo y ahí él exacto. O sea, da a entender que sabe muchísimo, digamos. Sabe. De pintores, de Renacimiento, en este caso Durero. Claro, incluso de Rembrandt y... o sea que eso lo coloca en cierto lugar dentro del arte, ¿no? Es decir, un tipo que conoce. Por lo tanto, digamos, su juicio crítico hacia sí mismo incluso no es el mismo de otro aventurero del arte, que digo que estaría bien también, ¿no? No estoy diciendo que es mejor ni peor, sino que es interesante que las características de este artista son bastante completas. Sí, vos querés decir que para ser artista no hay por qué conocer los 3.000 años por supuesto. Los 5.000 años de pintura y saberse todo absolutamente, en fin. Sin duda. O sea, puede ocurrir que lo sepas o no. En este caso sí lo sabe. En este caso lo sabe, es decir, si bien él está en un proyecto muy de actualidad, con lenguajes muy contemporáneos, donde utilizás incluso instrumentos como una videocámara pequeñita, ¿no? Obvio, para una cuestión ilegal. No, y también si bien él está, ¿no? Claro, si bien está manejando elementos del arte conceptual, el arte más contemporáneo, no está ajeno a qué fue lo que pasó antes. Claro. Y eso es lo que me parece que es bien interesante, que no es lo mismo una persona que toma la decisión de hacer ese documental desde la imitación, o porque se enteró que eso se puede hacer y le gustó, a quien lo hace porque en realidad está buscando, dentro de las posibilidades, resolver un problema expresivo, básicamente. O decir algo en torno a una cadena, digamos, de expresión, como fue la pintura. Totalmente. Hay una
él pasa por una crisis de la representación en la novela anterior. En la novela anterior, Río Escondido. exactamente. Bueno, eso no lo leí. Claro. Sí. Él lo nombra igual ahí, ¿verdad? Lo nombra. Mencionan la novela, ¿no? No menciona la novela, menciona su historia anterior. Su historia ¿La de anterior. Nicaragua, no? Claro. Exacto. Nicaragua, perfecto. Esta es una continuación, te diría casi lineal, en el tiempo incluso, ¿no? De Río Escondido. Mi opinión personal, porque creo que hay otras opiniones, es que se puede leer como novela separada y por eso existe así. Claro. Si no, vendría un paquete. Seguro. ¿No? Lo que sí Con es llamada, léalo cierto, seguro. Lo que sí es cierto es que si el que ha leído Río Escondido Claro, va a tener otra vivencia de esta novela, porque ya venía toda una historia. Pero esta novela, te diría, arranca donde terminó la otra. Muy bien, no, yo no la leí. Vamos a hacer una breve pausa. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar conversando con Sergio Altesor, autor de la novela Taxi, que fue editada por Estuario, y con Marcos Ibarra, artista visual, porque el próximo martes 26 de septiembre a la hora 19 horas, a las 19 horas, en la Fundación Nancy Bacelo va a haber una mesa, va a haber una charla en torno a esta novela. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Sergio Altesor, escritor, periodista y artista plástico, autor de Taxi, y estamos con Marcos Ibarra, artista visual y también escritor, ¿no? Porque ha publicado muchos libros, y dibujante, en fin. Marcos Ibarra, Francisco Alves Francese y Sergio Altesor van a estar este martes 26, el próximo martes, a las 19 horas, en la Fundación Nancy Bacelo, que está en Edil Hugo Prato, 2195, o sea, Edil Hugo Prato es una calle y esquina Juan Polié, entre Juan Polié y Boulevard España. Ahí está la Fundación Nancy Bacelo, que creo que cumple 10 años, me dijiste, Marcos, ¿no? En realidad, lo que se cumplen son 10 años del fallecimiento de Nancy Bacelo. De Nancy. Y se está haciendo un disco para eso, ¿no? Exacto. O sea, este año hay una serie han estado habiendo una serie de eventos, presentaciones de libros, presentó una antología, bueno, ahora el libro de Sergio, después va a haber otras presentaciones, Ana Strauss y algunas otras que no me acuerdo ahora. Y bueno, ya estaba publicada una antología con la obra de Nancy Bacelo y ahora se agrega un disco con registros de voz de Nancy que estaban en discos de pasta anteriores, más lectura de poesías por diversos poetas, y bueno. Y se va a hacer un disco, un CD con eso. Un CD. Y además van a haber canciones de Numa Moraes, tres es cierto, Héctor Numa tres Moraes poemas me dijo que hizo una canción. Sí, canciones. O sea, hay 3 poemas inéditos que van a estar en este disco y bueno, es parte de un poco, viste, los 10 años siempre son números como... Sí. ¿No? Sí. Una vez hablando con Hugo Verani me decía que para los escritores, decía él, ¿no? Pero parece como que era un lugar común que yo no conocía, que con la muerte del escritor se abre un limbo y se cubren unos 10 años. Dice, algunos regresan y otros se quedan. Quedan ahí como nombres, pero no regresan, no se reactivan, ¿no? Claro. Y él decía que en el caso de Netti sí se había cumplido, o sea, él había vuelto, digamos, ¿no? Pero hay casos que no, digamos, ¿no? O hay casos, por ejemplo, mucho más raros como el del Hebrero, que murió en 2004 y empezó a crecer inmediatamente, ¿no? Sí, inmediatamente, no pasaron 10 años, digamos, ¿no? Claro. En fin, estamos, Sergio Altesor, en torno a Taxi, te hago una pregunta muy frontal. ¿Por qué poner un grabado de Durero que es que es un dibujo ahí tan, por lo que contás en la novela, y bueno, Marcos Ibarra va a hablar de ese dibujo, digamos, de ese grabado, que es una cosa tan chica, ¿no? Algo tan como minimalista. Bueno, no hay un porqué, o sea, simplemente que la historia fluyó así. Hay un encuentro con esta mujer en el taxi. La mujer se dedica a eso, es una ¿cómo se llama? Una curadora de museo, ahí va, de museo de finlandés, finlandés, que es joven, ha egresado hace poco de la universidad,
con el tema de grabados, estudia el arte en especialización de grabados y está trabajando para ese museo. Y ahí se da esa conexión con Fontana, que en una época se dedicó al grabado y que sabe mucho de grabado, pero desde la plástica, desde lo experimental, claro, ¿verdad? Mientras que esta mujer tiene un conocimiento teórico, ¿no? Sí, la historia del arte, más bien. Ahí va. Entonces, hay cosas que ella no puede distinguir, la diferencia, por ejemplo, entre un buril y una aguafuerte, ese tipo de cosas. Son las que conversan ellos en el taxi, ¿no? Sí. Hay una atracción erótica también, ¿no? Por parte de... Sí, hay una atracción erótica muy clara que se va desarrollando. Después hay, digamos, como todo trabajo creativo, hay mucha intuición en ello, ¿no? Y hay cosas que yo descubro después. Claro, ¿verdad? Porque digo, Durero, cuando decimos Durero, uno se piensa en los grandes cuadros, digamos, ¿no? Adán y Eva. No, acá está Durero como grabador, claro, como grabador. Y todo eso tiene una historia muy interesante, no sé si él va a tomar eso, pero que es la del desarrollo del grabado, y que en realidad es una historia que se repite en el presente, ¿no? Es la de cómo hay ciertas sensibilidades que la historia pierde, ¿verdad? Porque hablan de una técnica allí, que es el grabado buril, que es una técnica anterior al aguafuerte, es una técnica completamente manual, que exigía una gran destreza manual y todo eso, que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y con ello se pierde, con ello desaparece una sensibilidad, ¿no? ¿Y por qué decís como en nuestros tiempos? No entendí eso. Bueno, podemos hacer el paralelo entre un cuadro y una imagen digital, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, hoy vemos mucho más una imagen digital que un cuadro, entonces hay una sensibilidad allí que desaparece, es decir, todo lo que puede hacer la sensibilidad frente a la textura de un cuadro, por ejemplo, hay muy poca gente hoy que lo puede experimentar, ¿no? O percibir, porque digamos la mayoría de la gente ve esas obras a través de una imagen digital o una imagen plana impresa en un libro, ¿no? No la ve, digamos, directamente en lo que es la pintura, un óleo, el espesor, hay un montón de cosas, un montón de registros estéticos que se pierden. ¿No te referís entonces a esa cuestión que hay entre el arte conceptual y el arte, digamos, de dibujar, de la manualidad o de pintar, ¿no? Porque con esto se puede decir que hay artistas que, por ejemplo, no saben dibujar y son artistas conceptuales, digamos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Yo siempre digo lo mismo, que David Hockney había puesto en su último catálogo en Inglaterra que todas las obras fueron dibujadas por el autor. Claro. No, lo había hecho, y había otros autores que, bueno, se enorgullecen, digamos, de no hacer trabajar sobre la obra, ¿no? O sea, que mandan y la organizan, ¿no? Tienen el concepto, pero no se trata de eso. Marcos Ibarra, vos vas a hablar de Durero y este grabado que se llama Melancolía, que no lo conocí, pero porque, y reitero, uno tiene a Durero, no lo tengo tanto yo, pero como ese pintor, digamos, de temas bíblicos y mirá, hay una cosita simplemente que es interesante también. Estos pintores del Renacimiento, y en cuanto a grabado, se le llaman los grandes maestros, ¿no? Lo interesante es que los grabados que tenían una producción de grabado difería mucho de su producción pictórica, en el sentido de que esa producción de grabados en general admitía temas no religiosos, ¿no? Temas seculares. Y eso es algo interesante también, me parece. Está bien. Y en el caso de este grabado, que yo no lo conocía, ahora lo estoy viendo, claro, es súper cargado comparado a las pinturas de este hombre, que digo que son súper, las que yo conozco por lo menos, ¿no? Son más clásicas, ¿no? Claro. El clasicismo, ¿no? Ahí hay una especie de... Es un grabado muy especial, o sea, más datos, ir a la charla. Muy bien. No es un grabado... Entonces, eso lo interesante es que cuando yo leí la novela,
supuse lo que ahora Sergio un poco dice, que realmente la vida lo puso con ese grabado. Y que era muy ¿Qué quiere decir la vida lo puso con ese grabado? Digo que quiere decir que apareció ese grabado como podía haber aparecido otra cosa. Ah, en la novela. En la novela. Perfecto, pero aparece perfecto. ese grabado, Ujú. ¿viste? Ujú. al cual el personaje habla solamente de la técnica, no habla del grabado. No lo distribuye. Y eso me parece Es interesante. más, yo me porque había imaginado después se algo habla mucho de más otros- minimalista de otras y obras. veo que es súper barroco. Claro, después se habla de otras obras, de las que sí se habla de lo que está en la obra, como la de Rembrandt. Ujú. Pero de esta no. Y en general, el que busque información sobre este grabado se va a encontrar que nadie habla del tema que está en el grabado. Y bueno, y ese es el tema de la charla, tratando de vincular eso con el personaje y sus avatares. Hay muchas coincidencias, más allá del grabado entre Durero y Fontana. Ah, mirá, yo estoy viendo acá en Y Wikipedia. si no que las un hay, montón. yo las voy a encontrar. Un montón, claro. He cometido Porque hay Usted no deschabe nada de los secretos Sí, sí. que vamos a tirar en la charla. Claro. No, se trata de generar un poco de suspenso. No, pero estoy viendo acá en Wikipedia que hay este ensayo de Günter Grass y bueno, que se le que vincula el grabado. Ninguno Sartre de también, ellos. Sartre capaz que quería titular su novela La náusea como Melancolía 1 haciendo referencia a ese grabado. Sí. Thomas Mann sentía Es muy especial simbólico, atracción, ¿no? Es Pues- solamente simbólico, no es una obra de arte en realidad. O sea, para nosotros occidentales, cristianos, deformadores de todo, Es apropiadores, hermético también, ¿no? Del es hermetismo, ¿no? hermético, Totalmente, es claro. totalmente hermético. O sea, se corresponde, no está hecho para iniciados ese grabado, no está hecho para el público en general. Sí. Pero bueno, después en la colección quedó, ¿no? Entre las numerosas obras de Durero, quedó eso y otras cosas, ¿no? No fue el único. Él tenía todo un lado místico, él escribía también. Él era totalmente místico. O sea, Claro. estaba en ese momento, además, ¿no? Digo, era el momento en que la filosofía hermética y los alquimistas Claro. eran un poco los que tenían el conocimiento, pero ya estaban, por eso había un enfrentamiento muy grande con la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Es decir, Durero fue todo el tiempo un tipo muy comprometido, y ejerció la denuncia todo el tiempo, siempre estuvo atrás de una reivindicación de su obra, pero también de ciertos valores de pensamiento, ¿no? Y fue el primero en apoyar decididamente a la Reforma. De Lutero, sí. Claro. Lutero, que la pinta en cuadro donde pone, bueno, es decir, pero sí, él se corresponde, él y otros, que curiosamente o no, después la vida, nosotros conocemos mucho más a Leonardo da Vinci, por ejemplo. Claro. Y yo no sé, pelo a pelo, quién era el más asombroso, porque Durero era lo mismo, o sea, estos tipos estudiaban todo, eran estudiosos de todo, Sí, del sí, clima, del cuerpo humano, sabían mucho y les interesaba todo. Y dejó un legado escrito, un legado plástico, un legado, incluso las cartas de Durero muestran que era un tipo de un humor extraordinario, o sea. Sin embargo, me da la impresión a mí que nuestra cultura no es tan destacado. Y yo no lo sé por qué, pero presumo que una de las razones tiene que ver con que en general los tipos que se han comprometido mucho en la vida los hacen pagar un precio, no lo sé, sinceramente. Capaz que simplemente porque era alemán y acá entraron más fácilmente los italianos, no lo sé. Lo cierto es que me da la impresión de que Durero no lo tenemos tan asimilado en nuestra cultura, siendo un tipo tan rico y tan iniciador de muchas cosas, precursor de muchas cosas, ¿no? Por ahí del artista contemporáneo, Sí. ¿no?
Sí, acá está, estoy viendo ese tríptico que tiene, o díptico de Adán y Eva, que está en Sí. una pintura sobre tabla, que es famoso, y su autorretrato también es muy famoso, los autorretratos. Claro. Sí, Sí, son muy sí, famosos sí, de Durero. Pero sí, no está centrado. ¿Y por qué, por qué Durero? Tampoco, me lo puedes decir. Porque, ¿Por qué Durero en taxi? pero fue la pregunta que me hiciste. Sí, no, yo te la respondí. primera parte era sobre ese grabado específico. Ah, ok. Pero ahora Durero, porque también Bueno, mencionó no, Ferrer. es eso que es una cosa es que muy- cuando hablamos de los grandes de los maestros del grabado, no podemos obviar a Durero, porque perfecto, por el grabado, entonces viene por la técnica de grabado. es así que digamos hasta el Renacimiento lo que prima es el grabado en madera, ¿no? Y sí, a partir del siglo XVI, ahí el del siglo XV, siglo XVI, empieza el grabado en metal, que va a tener una consecuencia enorme hasta hoy, digamos, porque si no hubiéramos pasado por el grabado en metal no tendríamos computadoras ni nada. Es decir, para el arte de la reproducción viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. Y Durero fue también joyero, ¿no? Y el grabado viene de la joyería, De la orfebrería. de la orfebrería, ¿verdad? Otros grandes grabadores también fueron orfebres. Y llevan sistemas de trabajo de la orfebrería Correcto. al grabado. Y por eso fue la lucha por profesionalizarse, yo le decía a Marcos, porque estaban asimilados como artesanos, ¿no? Pero Como además orfebre, está digamos. el hecho de la reproducción y de el desarrollo de la burguesía, ¿no? Claro. Esa confluencia que hace que los grabados, a diferencia de las pinturas, eran las obras que podían comprarse, que podían difundirse, Reproducirse muchas veces, y en con un clases, solo grabado puedes hacer mucho. y en clases sociales más bajas Claro. que la aristocracia, ¿verdad? Claro, puedes hacer varias copias Claro. o varias impresiones. Y además los grabados fueron utilizados para difundir la obra de pintores después, ¿no? Porque temas de las pinturas fueron llevados a los grabados. Entonces, la influencia que se daba muchas veces en el Renacimiento entre un pintor y otro, sobre todo un pintor de un lugar lejano, ¿no? Era muchas veces a través de los grabados. Claro, de la misma forma que un poco también la imprenta influyó en la reforma protestante de Lutero, que es la posibilidad de poder reproducir, digamos, libros. Un dato interesante es que el inventor de la imprenta, Gutenberg, también fue orfebre. O sea, hay un origen común ahí de las técnicas. Correcto. Y muy pronto fue utilizado el grabado en metal dentro de la imprenta también, ¿no? O sea, hay una combinación de grabado en madera y grabado en metal para el Todo tiene que ver con la reproducción, digamos, masiva, digamos, que tiene que ver con ese desarrollo del capitalismo, con la masificación de la cultura, y en taxi tiene que ver con la reproducción de la reproducción adentro. Exactamente, por ahí va la cosa. Bueno, muy bien. Sí. Marcos Ibarra, Sergio Altesor, gracias por estar aquí. Reitero, amigos, van a estar conversando en 3 meses, en 3 encuentros, 3 charlas en una misma mesa. Y no lo hemos yo. dicho todo, ¿no? No, todavía no. Va a ser este martes 26 a las 19 horas en la Fundación Nancy Bacelo. Muy bien, amigos, en este tercer bloque vamos a continuar hablando de alguna forma del FILBA. Ayer estuvimos hablando con Alejandro Lagaceta. Hay que decirles que van a venir varios invitados internacionales, como es costumbre. Obviamente va a haber también escritores uruguayos entre los internacionales. Viene Diana Velesi de Argentina, Claire Louise Bennett de Gran Bretaña, Teresa Cremisi de Italia, Julieta Venegas, la cantante de México, Pedro Juan Gutiérrez de Cuba, Vera Giaconi, y también viene Gaby Cabezón. ¿Estás ahí, Gabriela? Sí, corazón, ¿cómo estás? A ver, que no te escucho muy bien. Hola, hola. Más o menos. No me Bien. digas que estoy hablando desde un teléfono fijo. Estás hablando de un teléfono fijo, bueno, entonces tiene que salir bien. Una antigüedad. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Ayer estuvimos leyendo tu último libro, un fragmento, Las aventuras de la China Iron. ¿Viste? Yo no sabía, yo decía Iron o Irón. Iron por fierro, pero hay que Sí. leer la novela para enterarse por qué.
Ah, porque es la mujer de Martín Fierro. La ex, cuando empieza esta novela. Es la ex de Martín Fierro. ¿Y cómo? Dice, la refundación más radical del clásico Martín Fierro, dice aquí. La protagonista es china. Es su china que a los 14 años se aprovecha que él se lo lleva a la leva para salir al mundo. ¿Dónde dice todo eso? Todo eso dice Me gusta leer, en de Random House. Ni me enteré. Bueno, muy bien los chicos de Random House. Y aparte la tapa está muy interesante porque es una tapa como naif, ¿no? Digamos ¿no? Es un cuadro hermoso de una artista de Misiones que se llama Florencia Botlink, que es una pintora increíble y es una relectura, sí, del arte del salvaje feliz. Y de Rousseau, de la aduanera De Rousseau. claro. Claro. Está muy bien. Sí, la verdad que está muy hermoso, estoy muy contenta, yo recién los vi hoy. ¿Cómo? ¿Recién lo viste hoy? Sí, los libros van a estar en librerías recién en octubre, en Filba van a estar en Escaramuza, Ajá. pero acá van a llegar recién en octubre y recién llegaron a mis manos. Muy bien, estarás muy emocionada entonces. Estoy muy contenta. Gaby, vas a venir acá al Filba, vas a estar el viernes, arrancá el Filba el primer día, en el panel Violencia Contemporánea y Literatura, la Violencia Invisible. Va a estar Gabriela Cabezón Cámara, Vera Giaconi y Rafael Courtoisí. Va a moderar el periodista y escritor Jaime Clara. ¿Vas a estar solamente ese día, el viernes? ¿Cómo dicen las cosas? No, el viernes y el sábado. Ajá. El sábado en una mesa en la que se habla de... Ah, sí, aquí lo veo. Panel más lectura, work in progress. Cada 4 autores comparten en público los proyectos que tienen entre manos. Así es. Ahí va a estar Claire Louise Bennett, Gabriela Cabezón Cámara, Sergio Blanco y Alberto Galo. Estos dos últimos, Sergio es dramaturgo uruguayo, vive en París. Alberto Galo es escritor, novelista, que también es colega de Radio Uruguay, conduce Efecto Mariposa, aquí un programa muy prestigioso. Y va a estar moderado por Ana Inés Larre Borges. En tu caso, el work in progress es esto, ¿no? ¿O no? Mira, no terminé de pensar todavía. Probablemente sí, porque es lo que corresponde cuando un libro acaba de salir. Ajá. Sin lugar a dudas. Podría ser otra cosa más in progress, pero... Bueno, vamos a ver, qué sé yo. Bueno, Gaby, y decime, contame, te puedo preguntar de las aventuras de la China Iron, ¿no? Con Gabriela Cabezón estuvimos hablando en Todos Somos Raros de el romance de la negra rubia y de, bueno, junto a Mercedes Rosende y su libro de policiales también. Pero en el caso tuyo dijiste que a veces como que demorás o que buscás una especie de trance, de hipnosis, ¿no? Para escribir. ¿Cómo surgieron las aventuras de la China Iron? Mira, hace ya 4 años tuve la suerte de que me invitaran a ser escritora residente a la Universidad de Berkeley. Y es una cosa genial, porque básicamente no tenés que hacer nada más que estar ahí, que es hermoso, es un bosque, todo genial, todo maravilloso. Es una pequeña ciudad en que la gente frena para dejar pasar las ardillas, imagínate, de la delicia que es eso. Y vos lo que tenés que hacer a cambio es dar un taller. Yo pensé de que le voy a dar taller a estos pibes que saben todo. Y entonces pensé gauchesca, que de eso no saben tanto, ¿no? Entonces pensé, bueno, vamos a hacer escrituras de narrativa en verso. Y entonces leí muchísima gauchesca. Y mientras iba leyendo pensaba, acá falta una perspectiva, ¿viste? Las minas nunca tienen punto de vista, casi no tienen voz, pero punto de vista, nunca son el punto de vista de nada. Y me pareció muy divertido escribir, reescribir la saga de Martín Fierro desde el punto de vista de una mujer. Desde el punto de vista de la China Iron. Sí, y ahí fue ya... muy divertida la China Iron. O sea que te divertiste, ¿no? O sea, Sí, es mucho menos sufrida que su ex marido, ¿viste? Bueno, muy bien. Gaby, vos sabés que no se escucha tan bien y es una lástima. Es increíble, pero bueno, nos quedan 3 minutos así. Nada, vamos a ver si nos vemos, si te voy a ver el viernes. Nos veamos, dale, sí. Y a Mercedes también. A Mercedes también. Mercedes no sé si está aquí porque está en Medellín. Lo tuyo comienza a las 20 horas. Bueno, sí, podría llegar el viernes. Y nada, lo mejor para esta presentación. Cuando lea la China Iron te llamaremos. Dale, maravilloso, me va a encantar. En algún teléfono que funcione. Sí, voy a buscar otro, porque con el celular no funcionaba. Entonces dije, vamos por el fijo y tampoco. Bueno, no sé ya. Es increíble, vamos a tener que hacerlo telepáticamente. Va a ser una gran nota. Cuando se cuente
nuestros dos cerebros sin filtro. Exactamente, exactamente. No, lo que debe ser entrar en el cerebro de la China Iron. No me lo digas. No te digo, ya me dirás vos. Sí, vamos a verlo. Te mando un beso grande, Gabriela Cabezón Cámara. Vas a estar acá, es una alegría para nosotros tenerte. No se la pierdan, amigos. Ella es muy inteligente, muy chispeante, dice cosas muy interesantes. Vale la pena ir a verla al FILBA, que va a ser este viernes, amigos, a las 20 horas, Violencia Contemporánea y Literatura, la violencia invisible. Participan, reitero, Gabriela Cabezón Cámara, Vera Giaconi, Rafael Courtoisí, modera Jaime Clara. Esto va a ser el viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de España. Y también, si quieren, el sábado a las 15:30 va a estar Gaby Cabezón Cámara hablando con otros, van a estar compartiendo el Work in Progress, van a estar, entre otros, va a estar Alberto Galo, compañero aquí de la radio, junto a Daina Rodríguez y Efecto Mariposa, y va a estar también Sergio Blanco, como no van a estar otros escritores y muy interesantes. Yo realmente no leí todos los escritores nacionales, aparte de músicos como Garo Aracayán, que van a participar en el FILBA, pero estén seguros que si van al blog de La Máquina de Pensar, esto está linkeado, y si no, ponen en Google simplemente el programa, los autores del FILBA, que es un encuentro que vale la pena disfrutar y que no se pueden perder. Esto es todo, amigos. Mañana vamos a continuar en La Máquina de Pensar. Vamos a escuchar el último encuentro del ciclo Todos Somos Raros, que tuvimos junto a Santiago Tabela y a Hosky en torno al libro CD Fuera de la Realidad, que es un libro y es un CD. Escucharemos la conversación que tuvimos hace unas semanas, la escucharemos mañana. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy pero muy bien.